Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente les habla Janet Vicente Medrano, abogada laboralista, y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Ahí están mis datos para los que por primera vez, ¿no?, me escuchan. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de la seguridad social y la salud ocupacional. En realidad es un solo tema, pero he querido abordarlo primero, qué cosa es la seguridad social y qué es la salud ocupacional. Esos temas son muy importantes también para que cada trabajador sepa ¿no?, cómo actuar y tenga conocimiento sobre todo, ¿no? Muy bien, ¿qué es la seguridad social? La seguridad social es un derecho fundamental que tenemos todos nosotros. Es decir, nos asiste a todas las personas. Todos tenemos la facultad de poder reclamarlo. Es también una forma de protección que toda la sociedad debe dar a sus ciudadanos, brindando prestaciones en caso de enfermedad, maternidad, accidentes, muerte, invalidez, jubilación, y se basa en la solidaridad, en la universalidad. Estos son principios, en la integralidad y en la progresividad. La Constitución garantiza el libre acceso a prestaciones a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas. Bien, ¿y qué es esto? A grosso modo, podemos decir de que la seguridad social es un derecho que tienen todos los trabajadores que hacen un trabajo formal. Es decir, aquellos que trabajan dentro de una institución, ya sea a través de un contrato determinado, contrato indeterminado, etcétera. ¿Correcto? Aparte, muy bien dice acá, que la sociedad debe brindar a los ciudadanos ciertas prestaciones. Y dentro del trabajo formal, ¿no?, están las prestaciones en caso de enfermedades. Hay diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Inclusive hoy también se habla de las enfermedades emocionales o psicológicas que también tienen ciertas prestaciones, ¿no?, económicas por determinados tiempos. Pero para esto tiene que haber una evaluación, ¿no? En el caso también de la invalidez, ya sea por una forma constante que tienes en el trabajo de sobrecargarte tal vez las cosas al momento de trasladar, ¿no? O por ahí también tienes un poco de estrés, o estás en una misma postura, ¿no? Muy sedentaria, o tal vez muy sentada y tal vez de una manera rígida. Puedes llevar a cabo una cierta enfermedad como, ¿no?, enfermedades a la columna, por ahí una hernia, que esto ha sido, digamos, fruto del constante trabajo y de los años de servicio que tienes, ¿correcto? Y por lo tanto, tú presentas un documento y tienes que pasar, si tú eres una persona que está aportando a la AFP, tienes que pasar por un control médico. Y si quieres, digamos, supongamos que tienes ya una enfermedad muy grave o ya no te permite trabajar y estás tratando de que haya una cierta prestación para lo que es invalidez, ¿no? Puede ser una invalidez temporal o una invalidez permanente. Entonces, para esto tiene que entrar a tallar ya lo que es en los dictámenes que te hace la misma empresa de la AFP, ¿no? Porque ellos tienen sus doctores y vas a pasar la evaluación. Tú llevas la evaluación que tienes de salud o donde te han visto, y aparte, digamos, los continuos controles médicos, y ellos te evalúan. Te evalúan y es prácticamente el colegio de médicos que están afiliados al COMEC, que es los que dan el último dictamen para ver si tú realmente puedes, ¿no?, ya tener una invalidez, uno, de por vida, o tal vez una invalidez temporal,
porque, qué sé yo, te dio una artrosis tan fuerte en las rodillas que te impidió movilizarte y tienes que hacer rehabilitación, y esto puede ser durante 6 meses. Y durante ese tiempo, lo interesante de esto es que durante el tiempo que te van a evaluar, ¿no? La institución, la AFP, con los del COME, te van a ir pagando fuera del sueldo que tú puedas tener, ¿no? Mientras te están observando o evaluando ellos, que puede durar 6 meses o 1 año, ellos te van a dar una prestación económica. Eso no lo tienes tú luego que retribuir para nada. Vas a recibirlo, ¿no? Por esta invalidez temporal que puedas tener. Ojo, que esa invalidez temporal, con el tiempo, porque te pueden hacer estudios, pasa 1 año, pasa 2 años, y sin embargo, no se detiene esa enfermedad. Y la artrosis, por ejemplo, es una enfermedad degenerativa, ¿no? Que se puede conjugar esa artrosis con una condromalacia, ¿no? Y que te dé, en ese caso, en las 2 rodillas, y ya no vas a poder, digamos, hacer tus actividades normales. Vas a estar un poco delicado o delicada de salud. O sea, vas a tener que ir a un trabajo, pero donde tienes que sentarte, tienes que tomarte tus espacios para relajar tus piernas, no puedes estar mucho tiempo parada, no puedes subir gradas. Entonces, es bien complicado. Y cuando pasa eso, esa invalidez temporal se puede convertir en una invalidez permanente. Y de acuerdo al menoscabo que encuentren ellos, ¿no? En el problema de salud, ¿no? Te van a retribuir como una pensión, digamos, ¿no? A ver, si el menoscabo es más de, algo así, de más del 61%, entonces ya es una invalidez permanente, ¿no? Total. Pero si es del 50%, del 47%, puede ser una invalidez permanente, pero parcial, ¿no? Porque, o sea, todavía hago mis movimientos, tengo que tener mucho cuidado, ¿no? No puedo cargar peso, no puedo subir muchas gradas, pero sin embargo puedo seguir haciendo mis actividades de forma, digamos, más delicada, ¿sí? Entonces, hay muchos casos de acuerdo, ¿no? A la enfermedad que se pueda suscitar, ¿no? Y otras prestaciones que seguramente ustedes ya lo han escuchado y lo saben más de cerca, la maternidad, ¿no? En el caso de accidentes, por ejemplo, si trabajas en una fábrica y muchas veces tú ves que trabajadores que están trabajando en construcción, sobre todo, no se ponen el arnés, no se ponen el casco y muchas veces han muerto, ¿no? Y eso es por un descuido, y eso es por no exigir a su empleador a que le den los materiales básicos para lo que es su seguridad, ¿no? Para protegerse, para prevenir. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, la Constitución garantiza el libre acceso a prestaciones a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas. Esto quiere decir que como tú eres un trabajador formal, trabajas para determinada empresa, entonces tú tienes que elegir cuál, ¿no? A dónde vas a ir depositando cierta cantidad de dinero que va a ser un ahorro previsional para tu futuro, ¿no? Para tu jubilación. Y de eso vamos a hablar más adelante, ¿correcto? Continuamos. ¿Cómo nos ampara la Constitución? En el artículo 10, a la seguridad social, ¿no? Derecho a la seguridad social. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida, ¿sí? Si todos entendiéramos esto y lo reflexionáramos un poco, realmente no habrían esos problemas que hay ahora, ¿no? Pero sin embargo, el derecho a la seguridad social en nuestro país, en Perú, bueno, no lo tiene la mayoría. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Ah, porque el empleador no me paga. Ah, porque yo no exijo. No, no, no. Es justamente porque en el Perú existe una informalidad laboral. Antes de la pandemia era más o menos un 70% de la población del Perú que eran informales.
imagínense, el 70%, que se dedicaba, ¿no?, a hacer otras labores independientes, bueno, y lo que vemos siempre, ¿no?, los ambulantes, en fin, hacer tipos de trabajo, pero de manera informal. ¿Y qué es eso? El ser informal no tienes derecho, ¿no?, ni a una pensión, una gratificación, ni a una prestación económica en el caso de accidente, en el caso de maternidad, ¿no? Y tampoco en invalidez. Entonces, por eso digo, si todos entendieran realmente esto, ¿no?, el Estado sí reconoce el derecho universal a todo tipo de personas, a todos, a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias. Y dentro de esas contingencias que se ha dado y que la estamos viviendo todavía, justamente es esto, ¿no?, lo de la pandemia. Para los que tenían un trabajo estable o un trabajo formal, llamémoslo así entre comillas, porque de estabilidad ya no se puede hablar, para los que tenían un trabajo formal, entonces no fue tan duro, ¿no? Se tuvo tiempo, a pesar de que hubo reducciones de sueldo y todo, pero se tuvo tiempo como para sobrellevar en un inicio lo que era todas estas contingencias de la pandemia, ¿no? Y más aún si tú tienes familia, ¿no? ¿Por quién responder? ¿No? Tus hijos menores, ¿no? Tal vez a tu mamá en casa, y que tenías que también, ¿no?, cuidarla. Pero sin embargo, si tenías un trabajo, o mejor dicho, si estabas laborando de manera informal, esa mayoría que, como hemos escuchado, que trabajaban para el día a día, ¿no? No es que yo vendía mis frutas todos los días y me ganaba mis 25, mis 30 soles, ¿no? Pero y de repente con esta pandemia, dime si esas personas ya no tenían cómo, digamos, obtener siquiera para lo básico, que era su alimentación. O sea, ¿hay calidad de vida ahí? No. Entonces, es lo primero que podríamos decir, ¿no? Tenemos que buscar o tenemos que hacer un trabajo formal. Si bien es cierto, tal vez algunos de ustedes me dirán, sí, pero es que el Estado no proporciona muchos trabajos. Hay muchas formas de trabajar. Yo les digo, hay muchas formas de trabajar. Si no, imagínense, yo no vería tantos extranjeros trabajando en plena pandemia, de verdad, ¿no? Entonces, cuando uno quiere, puede. Entonces, podemos hacerlo. Y este país maravilloso que tenemos tantos recursos naturales empezando, ¿no? Y mucha gente que se quedó sin trabajo, que tenía una empresa pequeña, que eran los gerentes, y de la noche a la mañana tuvieron que cerrar. Hablamos de los turistas, hablamos de las empresas turísticas, hablamos de los restaurantes, ¿no? Hablamos de muchas empresas estéticas, etcétera. Y que sin embargo de la noche a la mañana tuvieron que reinventarse, ¿sí? Y eso ¿qué prueba en el peruano? Que cuando tú quieres, también puedes lograrlo, ¿no? Esa creatividad innata que tenemos y que a veces no la sabemos aprovechar. Muy bien, continuamos. Muy bien, aquí en el artículo 11 de la Constitución dice, el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. Perdón. La ley establece la entidad del gobierno nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado. ¿Correcto? Si yo soy un trabajador público o privado, igual tengo derecho a elegir, perdón, a elegir si yo deseo, ¿no? Ir aportando, ¿no? Para ahorrar para mi pensión, puedo elegir a la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional, o en todo caso una AFP, ¿no? Como acá he puesto varios nombres, ¿sí? Al azar.
Entonces, cada una de ellas tiene sus particularidades, como lo vamos a ver. Pero eso garantiza el Estado, que tú eres libre de poder tener acceso o elegir, ¿no?, a cualquiera de ellas, tanto una u otra. Acá dice entidades públicas, privadas o mixtas, ¿no? Por ejemplo, en estas prestaciones de salud que ya hemos hablado en el caso de enfermedades, en caso de accidentes, y a pensiones, a través de entidades públicas. Entidades públicas habla como la ONP, privadas como las AFPs o mixtas, porque cuando tú te vas a jubilar, tú puedes elegir, ¿no? Puedes tener tanto en la parte privada como en la parte pública, ¿no? A eso se refiere como lo mixto. ¿Y quién supervisa todo este funcionamiento? La Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Ellos van a supervisar, no es que cada una de estas instituciones va a hacer lo que quiera, no. Siempre supervisa la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿correcto? ¿Qué más hablamos de esto? Muy bien. En el artículo 12, los fondos de la seguridad social. En el primer párrafo incorporado por el artículo primero de la ley 28389, publicada el 17 de noviembre del 2004 en el Diario Oficial El Peruano. La Constitución dice, los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. ¿Qué cosas son intangibles? No se tocan. Son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. Imagínense, esto dice la Constitución, ¿correcto? Y sin embargo, ustedes seguramente han escuchado, no hace mucho, ¿no?, que el Congreso, de alguna forma, de forma irresponsable, digamos así, ha tratado de dar una norma en la que busca que las personas, que los de este fondo de previsión de la ONP, que es público y que es un fondo en común que no se puede tocar, son intangibles, y sin embargo, ¿no?, de manera irresponsable señala que ellos pueden retirar su dinero. Hasta ahora eso se está viendo, va a haber el Tribunal Constitucional, ¿no?, porque esto no procede, sino, ¿ante qué estamos? Primero está el Congreso que la Constitución misma, entonces tenemos que evaluar todo eso, para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, los fondos de la seguridad social son intangibles. Siempre hay unas excepciones, siempre, pero no se puede dar una norma y decir, bueno, ya, entonces pueden sacar su dinero hasta de este porcentaje. No es así de fácil. ¿Cuál es la situación de los sistemas de pensiones en el Perú? Uy, acá así es, esto es amplio, ¿no? A ver, tanto el Congreso de la República, justamente lo que les decía, como el Poder Ejecutivo, han planteado medidas de corto plazo para que los afiliados al sistema privado de pensiones, ¿correcto?, sistema privado de pensiones, quienes son mayoritariamente trabajadores formales registrados en las planillas de las empresas y entidades públicas, dispongan de una parte de sus fondos, hasta el tope de las 3 UIT, o el equivalente a 12.990. Esa UIT ya cambió, ya vamos a ver luego lo actual, ¿no? Pero imagínense, este sistema privado de pensiones, ¿a quiénes se están refiriendo primero? A la AFP, ¿correcto? ¿No? Así, sacan y dicen, bueno, van a disponer ustedes de un tope de 3 UIT. Y esto, ¿no? ¿Qué se dijo? Que por tratarse de la pandemia, en fin. ¿Ok? Continuamos. Recientemente el Congreso de la República ha aprobado de manera irresponsable un proyecto de ley con vicios de inconstitucionalidad
que apunta a liberar los fondos de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, para pagar una UIT a los pensionistas afiliados al Sistema Público de Pensiones, según el decreto legislativo de la 19990. Esta noticia se dio el 15 de septiembre del 2020, cuando la UIT era 4.300, ¿no? Pero miren ustedes, si se ponen a analizar, cómo irresponsablemente pueden decir esto. ¿Y por qué razón? Vamos a ir explicando en qué consiste y cómo trabaja la ONP. A ver, ¿cómo funciona la ONP? El Sistema Nacional de Pensiones, ¿no?, que es la SNP, fue creado en el gobierno militar en el año 1973 y es manejado hoy en día por la Oficina de Normalización Previsional, conocida como la ONP. La ONP es un organismo público, técnico, adscrito ¿a quién? Al Ministerio de Economía y Finanzas. Las personas que elijan, ¿no?, por este Sistema Nacional de Pensiones para ahorrar, ¿no?, y tener para su futuro, ¿no?, tendrán que depositar cada mes el 13%, tal como ven ustedes en la figura, el 13% mensual, que es obligatorio, y ese dinero va a entrar, como ven ahí, a un fondo común y solidario. Ese fondo común y solidario va a ir luego repartiendo conforme van jubilándose, van recibiendo su platita de acuerdo a los años de servicio, ¿no? Pero no lo reciben pues en cantidad, van a ir recibiendo su pensión mensual, ¿no? Porque las personas tienen que tener algo para vivir, ¿no? Entonces, mensualmente ellos ya van a ir recibiendo su pensión. Esto es un fondo común y solidario, que es totalmente diferente a la AFP. Ok. Algunas medidas, justo lo que comentábamos. Según el Decreto Supremo 3992-2020, el 15 de diciembre de 2020 se aprobó lo siguiente, ¿no? Aprobación de la UIT para el año 2021. Habíamos leído hace mucho, hace 2 diapositivas atrás, de que la UIT, ¿no?, era 4.300. Y durante el año 2021, el valor de la unidad impositiva tributaria, que es la UIT, como índice de referencia en normas tributarias, será de 4.400 soles. Eso es lo actual, ¿no? Siempre trato de actualizarles lo que está, ¿no? Lo que se habla hoy día. Ya mañana no sabemos en realidad, ¿no? Este artículo 2, en su refrendo dice: el presente decreto supremo es refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 14 días del mes de diciembre del año 2020, cuando ya estaba en el gobierno, ¿quién? Francisco Rafael Sagasti, ¿no? Para el conocimiento de ustedes. Existe un conjunto de fallas en los sistemas de pensiones y los puedo resumir a continuación. No es que tengamos el mejor sistema de pensiones, ¿no?, de todo el mundo en lo absoluto. En realidad hay mucho que decir, ¿no? Pero lo importante es tenerlo en cuenta, ¿no?, y mejorar. Una baja tasa de reemplazo, una baja cobertura, bajos niveles de pensiones y una insostenibilidad económica. Esto es cierto. Y vamos a ver la diferencia que hay entre una y otra y otro sistema, ¿no? Tanto la ONP como la AFP. Y cuando habla de baja cobertura, sí, porque en realidad, ¿qué te cubre
lo que tú vas ahorrando. Si hablamos de la ONP, el 13% que va depositando mensual, ¿no? Es realmente pues irrisorio, ¿no? La pensión que van a recibir al final de 400 soles, 500, máximo 800 soles que he escuchado de justamente una catedrática con 30 años de servicio de la Universidad San Marcos, cuando hacía maestría, me comentó que ella tenía más de 30 años de servicio como docente en la universidad y justo comentábamos que le parecía absurdo que cuando se ha jubilado solamente le den 800 soles. Imagínense, una diferencia pero abismal, ¿no? Con lo que se recibe en el caso de la AFP, ¿no? Baja cobertura porque en realidad ya sabemos todos, el salud siempre va a dar las atenciones, pero salud tampoco no es que te ven todas las especialidades y que te, digamos, que te den las mejores medicinas, ¿no? Es lo básico. Y estamos hablando, la verdad, es lo básico en todo. Bien, eso es lo que habríamos que rescatar, ¿no? Y resumir. A ver. Antes de hablar de lo que es la pensión digna, podríamos decir que todas las políticas de corto plazo responden a la necesidad de que los afiliados a estos regímenes pensionarios pueden contar con dinero rápidamente para atender sus necesidades urgentes, pues muchas de estas personas han quedado desempleadas y desamparadas en un mercado laboral dañado y contraído por los efectos negativos colaterales de la economía peruana, provenientes de la cuarentena y el estado de emergencia decretados por el gobierno. El INEI calcula que solo en Lima, entre dependientes e independientes, se han perdido más de 2,5 millones de empleos. Imagínense. Algunas empresas consultoras privadas en el Perú indican que fácilmente esta cifra podría ascender en realidad a 6 millones de personas que han perdido su trabajo. Súper complicado. Si bien estas medidas de corto plazo pueden resultar razonables desde la perspectiva de la crisis sanitaria del COVID-19 que estamos viviendo ahora, pues buscan aliviar la negativa situación de la masa de trabajadores formales. Lo que queda claro es que la pandemia ha puesto al desnudo las falencias de un sistema que tiene múltiples fallas y problemas para brindar un servicio clave que debe garantizar el Estado por mandato constitucional. Y justamente a lo que voy a entrar, una pensión digna y suficiente para que todos los ciudadanos peruanos que se jubilen tengan una cobertura de ingresos sostenible durante sus años de retiro de la actividad laboral y así evitar que los futuros jubilados sufran de indigencia y desprotección social cuando envejezcan. Esto dice la Constitución. Esto dice la Constitución. Pero ¿realmente es así? Eso de verdad hay mucho por hacer, ¿no? Y sobre todo es bien complicado cuando no todos tienen el mismo objetivo de querer mejorar la situación de las personas de la tercera edad. Todos vamos a pasar por eso, bueno, si llegamos a esa edad, ¿no? Pero definitivamente hay mucho que hacer, no solo de parte del gobierno, creo que nos corresponde a todos. Somos todos los que somos responsables de, digamos, tratar de ver lo mejor, lo que más nos conviene en un sistema de prevención, ¿no? Y realmente hacerlo, no como he visto que cuando
los congresistas dieron esa ley que todavía se está observando por el Tribunal Constitucional, ya todo el mundo se estaba haciendo ilusión de sacar todo el dinero. Y si se saca el dinero, pregunto yo, ¿y de qué van a vivir después? Algunos familiares decían, no, somos los familiares los que vamos a defender a nuestros abuelitos, a nuestros padres. ¿En verdad? Pregunto yo, ¿en verdad? Si también hay muchas noticias en que lo primero que hacen muchos, ¿no? Muchos hijos que ya son adultos, lo primero que hacen es dejar prácticamente a la intemperie a sus padres. Les hacen firmar inclusive para quitarles la casa. Hay casos, ¿no es cierto? No estamos diciendo todos, pero hay muchos casos. Entonces hay que pensarlo. Y las personas adultas tienen que pensar en su futuro, ¿no? De vivir tranquilos sobre todo. Vamos a hablar entonces, ¿cómo queremos una pensión digna? Un primer aspecto es que la provisión de una pensión es un problema económico más sencillo de lo que parece. ¿Y en qué concepto se basa? Que si una persona quiere recibir un ingreso a futuro, tiene que guardar pan para mayo. Eso lo decimos, ¿no? Lo escuchamos de manera bastante coloquial. Es decir, una persona debe guardar dinero o activos en su chanchito hoy e invertirlo en alguna actividad económica para gozar de los beneficios de este ahorro mañana. Esto implica que una persona que quiere recibir una pensión al final de su vida laboral debería aportar disciplinadamente, y eso falta, con mucho orden a lo largo de su vida, sumando mes a mes una porción de sus ingresos a un fondo que acumule estos ahorros y le genere una ganancia suficiente para que, con el paso del tiempo, la magia de las finanzas genere los recursos para que la persona reciba una pensión suficiente cuando se jubile. Y yo les quiero hacer acá también un acápite como algo un poco más extenso, ¿no? Si nosotros queremos recibir pensiones dignas, entonces debemos ahorrar lo suficiente para que llegue entonces en ese momento, para llegar bien, ¿no? Tener un dinero guardado que podamos disfrutarlo cuando nos jubilemos. Si no ahorramos para ese propósito, no podemos pretender cobrar una pensión digna. Si ahorramos poco, nuestra pensión será baja. No podemos pedirle tampoco peras al olmo, ¿no? Las leyes de la aritmética son estrictas, son exactas y permiten concluir que no existe sistema de pensiones en el mundo que pueda dar pensiones dignas con bajas tasas de ahorro previsional. Si no sumamos aportes previsionales de forma continua a lo largo de nuestra vida laboral, no gozaremos pensiones dignas en nuestra vejez. No hay magia financiera ni reforma integral milagrosa que pueda aplicar el Poder Ejecutivo o el Congreso para cambiar este resultado. Si es que no se piensa primero en cómo hacer para que la gente pueda ahorrar más para su jubilación. Para que tengan una idea, ¿no?, más dramática de cómo estamos en el Perú, o más exacta, diría yo, respecto al ahorro para fines previsionales, les doy un ejemplo comparativo. La tasa de aportación para la jubilación en los países escandinavos como Noruega, Suecia, Finlandia, es muy elevada y asciende a cerca del 30% de las remuneraciones de los trabajadores. Por lo cual, cuando se jubilan estas personas, tienen pensiones considerables. Incluso muchos de los trabajadores de estos países escandinavos, durante su vida laboral, complementan estos aportes obligatorios con otras contribuciones voluntarias para tener una mayor pensión. Y aquí en Perú, pregunto yo, ¿pensamos realmente en nuestro futuro? ¿En vivir mejor cuando nos jubilemos? Esto realmente es para reflexionar, pero también para actuar, ¿no? La gente en otros países tiene una cultura de ahorro
muy fuerte y planifican su vida a futuro. En el Perú es todo lo contrario. Si les dicen ya, saquen todos sus fondos, porque no les interesa el futuro de ustedes. Pero uno tiene que pensar y decir, no, yo no muevo mi dinero. ¿Y con qué vivo después? ¿No? Es preocupante. Continuamos. Entonces, ¿qué debes saber para elegir? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué fondo? ¿Qué aportes? ¿Qué tipos de pensión? ¿Qué tiempo de aportación? Aquí tenemos claramente. SNP es el Sistema Nacional de Pensiones y SPP es el Sistema Privado de Pensiones. Totalmente, ¿no? Diferentes. En el Sistema Nacional de Pensiones ya hemos visto a través de la ONP que es un fondo, ¿no? Un fondo mutuo común donde todos aportan de manera solidaria y que luego hay un sistema de reparto. Yo acá como está la persona con su bastón, yo ya me jubilé, tengo ciertas enfermedades, tal vez, ¿no? Y ya tengo mis 70 años, me corresponde mi pensión. Y para eso hay un sistema de reparto. En el sistema privado de pensiones, aquí es la cuenta individual de capitalización que tienes tú. Si por decir tú trabajas en el banco y decides por la AFP, que es el sistema privado de pensiones, van a abrirte una cuenta individual de todo el dinero que tú vas a capitalizar durante el tiempo de tus aportaciones. ¿Sí? Hay casos inclusive que aportan 15 años y ya tienes un fondo del cual tú puedes también tener una pensión. Este es en el caso de accidentes graves, ¿no? O si en el caso de los profesores, ¿no? Que son profesores de primaria y secundaria que ganan muy poco. Sin embargo, si deciden por la cuenta de AFP, también, ¿no? Y por decir, la ventaja del profesor que trabaja determinadas horas y puede trabajar también en otro colegio, un colegio particular, y donde puede también tener una aportación adicional a la AFP, y esos dos se juntan y puede ir capitalizando en su cuenta individual. Esto es totalmente diferente a lo que es el Sistema Nacional de Pensiones. Ahí ven por todos, y en el otro caso de la AFP, tú ves por lo tuyo. ¿Cuáles son las diferencias? AFP y ONP, ¿cuáles son sus diferencias? La AFP, mientras tu plata va a tu cuenta personal, como le hemos dicho, tienes una cuenta individual en la que te depositan tus aportes y la rentabilidad que estos generen. Porque ahí tú vas a elegir, ¿no? La forma de rentas que quisieras, ¿no? Hay un fondo 1, fondo 2, y te van a explicar. En caso de la ONP, te descontarán el 13% de tu sueldo, el cual irá a un fondo común. No te dicen nada más. No dicen si van a recibir cierta rentabilidad, que van a generar ¿no? Cada mes, nada. Como es fondo común, queda ahí, ¿no? ¿Y quién está en la ONP? No se olviden, está adscrita ¿a quién? Al Ministerio de Economía y Finanzas. En la AFP, a los nuevos afiliados se les abre una cuenta individual de capitalización en la que se depositan sus aportes. Y tú puedes ir viendo. Puedes ver tus estados de cuenta y decir, ya. Y te dicen ahí cuánto está capitalizando tu cuenta, los intereses y todo eso. En el caso de la ONP, no puedes retirar tu plata para comprar tu primera vivienda o prepagar tu deuda hipotecaria, no. En el caso de la AFP, sí, puedes retirar el 25% de tu fondo para la cuota inicial de tu primer inmueble o para prepagar tu deuda hipotecaria. Esto es interesantísimo.
En el caso de la ONP, no puedes retirar, ¿no? Tu fondo, solo recibirás una pensión de jubilación si aportaste mínimo 20 años. En el caso de la AFP, puedes retirar tu fondo cuando te jubiles. Puedes retirar hasta el 95.5% de tu fondo. Recibir una pensión o una combinación de ambas opciones. Y acá es súper interesante porque también el 95.5%, porque el otro porcentaje siempre tienes que aportar a salud. Eso sí, no olvidarse. Siempre tienes que aportar a salud. De ese dinero, cuando tú elijas la jubilación, hay muchas formas de cómo ir recibiendo tu sueldo. Si quieres, solamente vas a recibir mensual de parte de la AFP. O también hay empresas, ¿no?, que están afiliadas a las AFP para que puedas, digamos, tener una mejor capitalización de tu dinero. Entonces, hacen un acuerdo y hacen una renta mixta, ¿no? Te paga tanto la AFP como una de estas empresas, ¿no? Súper interesante. Hay muchas modalidades para elegir. Si quieres el primer año o los 2 o 3 años, los 3 primeros años, hasta 5 es, ¿no? Cuando agarras una renta mixta, primero te paga la AFP y te puede pagar, ¿no? Si quieres tus 3 primeros años, te puede pagar el doble de lo que te corresponde de tu pensión, ¿no? Y lo restante ya, después que termine de pagar la AFP, pasas a mano de estas empresas, ¿no? Y ya te corresponde tu pensión regular, digamos, ¿no? Si recibías el doble, digamos, en el AFP, porque tú has pedido el doble, 3 años seguidos, recibías 2.000 y tantos, ¿no? 2.200, digamos, y pasabas esos 3 años, entonces ya pasabas a esta, digamos, a esta empresa, ¿no? Entonces ya te pagaban, ¿no?, lo que te correspondía, que era la mitad de eso, ¿no?, que eran 1.100. En realidad son muchas modalidades que se puede elegir. En la ONP pierdes toda tu plata y no recibirás una pensión de jubilación si no aportas como mínimo 20 años. En la AFP nunca pierdes tu plata, no necesitas tener un mínimo de años de aportes, recibirás una pensión de jubilación según el fondo que tengas. Es así. En la ONP, el sistema otorga pensiones por invalidez, viudez, orfandad y ascendencia y capital de defunción. En la AFP, si usted fallece, el dinero que tienes acumulado pasa a ser masa hereditaria, ¿no? Eso te hace firmar desde un inicio quienes van a ser beneficiarios en el caso que tú fallezcas, ¿no? Y tengas todavía tus aportes de jubilación. Bien, ustedes pueden elegir. Ahora vamos a entrar al tema de salud ocupacional. Este tema es súper importante y en los últimos años se ha hablado mucho de lo que es la salud ocupacional. Es más, cada cierto periodo en las empresas, ¿no?, sobre todo he visto mucho esto en las empresas de régimen privado, que sus trabajadores tienen que pasar, ¿no?, una vez al año mínimo un chequeo, ¿no?, para saber en qué condiciones físicas, ¿no?, y psicológicas están. Y me parece apropiado, ¿no? Así pueden determinar si tiene problemas de salud o si le hacen una radiografía y le encuentran que tiene problemas de tuberculosis, falta de nutrición, en fin. Es un chequeo que hace en general y es un punto muy importante, ¿no? Vamos a ver qué es la salud ocupacional. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud,
La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los o las trabajadoras mediante la prevención y el control, ¿no? Y el control de enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Esto es muy importante subrayar. Por ejemplo, en una de las instituciones que trabajé hace 3, 4 años atrás, ¿no? Habían casos en que había trabajadores con cierto problema, digamos, con artrosis bilateral, que era problema en las 2 rodillas y por lo tanto no podía subir, ¿no? a un segundo piso por medio de las escaleras, salvo que haya ascensor. Y sin embargo, en ese trabajo no querían, digamos, pasarla al primer piso, ¿no? A esta trabajadora. Entonces, la trabajadora fue a SUNAFIL hizo los trámites y mandaron a fiscalizar, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Y ciertamente todas las empresas tienen que procurar, en este caso, ¿no? Si hay trabajadores con ciertas condiciones que ponen en peligro su salud, ¿no? Entonces tienen que proporcionarles lo necesario. En el caso de ella fue que hicieron una rampa especial para poder subir, ¿no? Y evitar los escalones o las escaleras, ¿no? Así es. Y como otros casos también, pues, ¿no? Diferentes. Aquí tenemos también que además se procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realzando el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y trabajadoras y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo, a la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente productivas que contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, ¿no? La salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. Claro, y hago énfasis aquí en este punto cuando se habla del bienestar físico, mental y social. Antes de la pandemia, cuando se iba a trabajar presencialmente, a veces se ha visto, ¿no? El pésimo clima institucional o laboral, como hemos hablado, ¿no? La clase pasada, la conferencia pasada, y hablábamos de lo que era el clima institucional, que muchas veces el maltrato o la forma como se llevan, ¿no? Las personas o empleadores y trabajadores de una manera disruptiva, ¿no? En cuanto al trato, a la convivencia, y hace que los trabajadores se vuelvan ansiosos o estresados, y eso los perjudica no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? Y que por ende la producción no es la misma en la empresa, ¿no? Y esto es importante que también se observe en lo que es salud ocupacional. Muy bien. Vamos a continuar. Hay un Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú. Este Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como finalidad promover una cultura de prevención de riesgos laborales a través del desarrollo de actividades que den cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, involucrando a los diversos sectores del Estado, cuya competencia se encuentra relacionada a la seguridad y salud en el trabajo.
El reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo número 005-2012-TR, que habla en su título 2, Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo he tratado de resumir realmente acerca de este tema porque es bastante amplio, pero es importante lo que les he seleccionado. En el artículo 5 dice, el reexamen periódico total o parcial de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aquí hace referencia el artículo 4 de la ley, es prioridad del Estado y debe realizarse por lo menos una vez al año con la participación consultiva del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El resultado del reexamen se considera en las modificaciones de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 6. Con una periodicidad no mayor de 2 años, debe realizarse un examen global o un examen sectorial de la situación de la seguridad y salud en el trabajo, en función de las prioridades establecidas en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se somete a consulta del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esto es importante. No es que ya se dieron las normas, ya existe una ley y por lo tanto que continúe. No, siempre se tiene que ir observando, ¿no?, que realmente se esté cumpliendo, y dos, si por ahí, ¿no?, puede darse algunos otros lineamientos o políticas que puedan asegurar, digamos, que se puede asegurar una buena forma de llevar a cabo, ¿no?, estos reglamentos. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según el Decreto Supremo 005-217-TR, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional de seguridad y salud en el trabajo que tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente del trabajo. Bien, seguridad y salud en el trabajo. Existe actualmente muchas capacitaciones, inclusive acerca de este tema. Y es que prácticamente todas las empresas están obligadas y es de su responsabilidad el contar, ¿no?, con capacitaciones constantes para sus trabajadores y ellos mismos tomar en cuenta estas políticas y lineamientos dentro, digamos, del año en que empiezan a trabajar. Por decir, determinada empresa X, este año 2021 ya han debido reunirse y de forma virtual, porque ahora se trabaja así, de forma virtual, darle los alcances a todos sus trabajadores, cuáles van a ser las políticas de seguridad y salud en el trabajo. No porque ya no se trabaje, bueno, una gran mayoría de la población no se trabaje en forma presencial, no quiere decir que vamos a dejar de lado este tema tan importante, no. Se está hablando inclusive de que durante esta pandemia se han incrementado casos de ansiedad, de estrés laboral, ¿no?, por las continuas horas y tal vez de forma aislada que puedan, ¿no?, los trabajadores hacer su trabajo en casa, ¿no?, directamente de casa. O también exigirles demasiadas horas adicionales que
que va a provocar que tengan contracciones musculares, desmotivaciones, porque si una persona no descansa sus horas, tampoco puede rendir más, ¿no? Al otro día va a estar cansado, el siguiente día va a estar peor, hasta que llegan a los cuadros de estrés y ansiedad. Entonces hay que prevenir muchos riesgos laborales y tener en cuenta este tema, ¿no? Muy bien. Ahora bien, con esta diapositiva termino y esta figura la he colocado de esta manera para decirles la importancia que tiene en este mundo, ¿no? La unión, empezando, de todas las personas en la familia que puedan reunirse y hacer de que el trabajo que hacen los trabajadores de forma virtual sea más sostenida, justamente por los lazos de unión en casa, ¿no? De la familia, y que esto sea el soporte para que puedan, digamos, los trabajadores tener como una motivación y poder hacer su trabajo mucho mejor, ¿no? El verde significa también la protección del medio ambiente, del trabajo que realicemos. Cuidemos el medio donde estamos desarrollando. Por ejemplo, si son mineros, si trabajan en construcción, siempre tener en cuenta todo eso, ¿no? Y nada, y continuar cuidándonos y sobre todo pensar en que todos los trabajadores necesitan una calidad de vida, ¿no? Muchas gracias. Si hay preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? Bien, en el caso de que tengan alguna pregunta o se hayan enlazado un poco tarde, me dejan la pregunta y yo trataré de contestársela más tarde. Muchas gracias por su atención. Estos son mis datos. Si tienen alguna consulta, me la hacen saber. Buenas tardes.